Queridos hermanos, con esta celebración comenzamos la Semana Santa. Rememoramos el maravilloso misterio de un Dios que nos da libertad y salvación verdadera. Con nosotros quiere compartir su amor lleno de compasión y ternura. La entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, entre cantos de júbilo y con palmas y ramos de olivo, será luego seguida por su condena de muerte. Así Jesús dará vida eterna a quienes crean en Él y lo sigan. Queridos hermanos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, después de haber preparado nuestros corazones desde el comienzo de la Cuaresma, por medio de la penitencia, la oración y las obras de caridad, hoy nos congregamos, algunos desde aquí, la inmensa mayoría del pueblo de Dios desde sus casas. Nos congregamos para iniciar con toda la Iglesia la celebración del misterio pascual de nuestro Señor. Este sagrado misterio se realiza por su muerte y resurrección. Para ello Jesús ingresó en Jerusalén, la ciudad santa. Nosotros, llenos de fe y con gran fervor, recordando esta entrada triunfal, sigamos al Señor, para que por la gracia que brota de su cruz, lleguemos a tener parte en su resurrección y en su vida. Mantenemos elevados nuestros ramos de olivos. En nuestras casas, levantemos nuestros ramos. Pondré yo la intención para bendecir no solo estos ramos, sino también los que tienen en cada uno de los lugares donde están siguiendo esta celebración. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, santifica con tu bendición estos ramos y los ramos que tienen sus fieles en sus casas, para que cuantos seguimos con aclamaciones a Cristo Rey, podamos llegar por Él a la Jerusalén celestial, que viva y reina por los siglos de los siglos. Amén. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, al monte de los Olivos, Jesús envió a 2 discípulos diciéndoles: vayan al pueblo que está enfrente e inmediatamente encontrarán un asna atada, junto con su cría. Desátenla y tráiganmelos. Y si alguien les dice algo, respondan: el Señor lo necesita y lo va a devolver enseguida. Esto sucedió para que se cumpliera lo anunciado por el profeta. Diga a la hija de Sión: mira que tu rey viene hacia ti, humilde y montado sobre un asna, sobre la cría de un animal de carga. Los discípulos fueron e hicieron lo que Jesús les había mandado. Trajeron el asna y su cría, pusieron sus mantos sobre ellos y Jesús montó sobre él. Después, entonces, la mayor parte de la gente comenzó a extender sus mantos sobre el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y los cubrían con ellos. La multitud que iba delante de Jesús y que lo que seguía gritaba: ¡Hosana al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Hosana en las alturas! Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió preguntando: ¿quién es este?
Y la gente respondía: es Jesús, el profeta de Nazaret en Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como sucedió mucho tiempo atrás, también nosotros queremos acompañar a Jesús en esta entrada triunfal en Jerusalén. Nos ayuda a hacer un poco la composición del lugar. La entrada de la santa ciudad de Jerusalén, a donde iban peregrinos. Era tiempo de la Pascua. Mucha gente se acercaba a la ciudad. Una multitud que se acercaba a la ciudad. Jesús que también quiere entrar en Jerusalén. Pero hay algunos signos que caracterizan su entrada. Los reyes poderosos, como signo del poder, de la guerra, entraban con caballos. Jesús elige un asno. Un asno como signo de que Él no viene para imponer nada. No entra como los poderosos, con caballos, como signo de guerra, de imposición, de mando. Viene con un asna, para mostrar que viene como servidor de la paz. Los discípulos estaban con Él. También nosotros queremos estar con Jesús, entrar en Jerusalén. Y sería bueno dejarnos preguntar entonces también por el Señor. ¿Venís conmigo? ¿Estás dispuesto a seguirme también hacia mi pasión, mi cruz? ¿Querés acompañarme en el Vía Crucis? Nos dice el texto del Evangelio que Jesús endureció su rostro, no en este texto, sino en el Evangelio de Lucas. Cuando Jesús se dirigía hacia Jerusalén, endureció su rostro como cuando uno dice: tengo que hacer algo con decisión. Y junta los dientes y traga saliva y está decidido para algo. Quizás hoy muchas personas en el mundo, en nuestro país también, tienen que tomar decisiones importantes. Médicos, enfermeras, enfermeros, personal sanitario, cuando tiene que salir de sus casas para servir a otros en este tiempo de pandemia, también endurecen su rostro, tragan saliva y con firmeza van al hospital y van a hacer su servicio para dar vida, para servir. Hoy también Jesús nos dice a nosotros que tengamos la valentía, la decisión de seguirlo. Y finalmente, otro detalle que nos presenta el texto de la pasión, el texto de la entrada de Jesús en Jerusalén. Dijimos que Jesús entraba con un asna, no para imponerse por la fuerza. Signo de despojo. El Señor nos invita: ¿querés seguir a un despojado? Cuando uno sigue a alguien que está despojado, no se nos ofrece nada. Simplemente seguirlo al Maestro. El discípulo no es superior al Maestro, había dicho Jesús. ¿Estamos dispuestos también a vivir esta Semana Santa? ¿Dispuestos a dejarnos despojar por Jesús? Probablemente en la Semana Santa ya hemos vivido situaciones de despojo.
Ya el hecho de celebrar la misa de esta manera, de estar Semana Santa acá, nadie hubiera pensado un miércoles de ceniza que íbamos a estar la Semana Santa cada uno en sus casas. Nadie, creo yo. Despojarnos también de nuestros proyectos y aceptar lo que Dios va permitiendo. Quizás en esta semana también el Señor, si abrís tu corazón, te invita a despojarte de otras cosas más que ahora no te estás imaginando. ¿Estamos dispuestos a esto? Endurezcamos también, más que nuestro rostro, nuestro corazón. Digámosle al Señor: Señor, quiero seguirte. Quiero entrar en Jerusalén. Quiero caminar con vos para morir y resucitar con vos. Queridos hermanos, ahora imitemos a la muchedumbre que aclamó a Jesús, y caminando, cantando y glorificando a Dios, unidos por el vínculo de la paz. Hagamos esta pequeña procesión hasta el altar para iniciar después la lectura de la Pasión y la Santa Misa. Cantamos de nuevo la antífona. Arriba nuestro. El que viene en nombre del Señor, Jesús nuestro Mesías, Jesús liberador. Elevemos desde nuestras casas nuestros ramos. Digamos: ¡viva Jesús! ¡Viva nuestro Rey! ¡Viva nuestro Salvador! ¡Viva Jesús, nuestro Mesías! Arriba esos ramos cantando al Señor. Arriba esos ramos cantando al Señor. Jesús nuestro Mesías, Jesús liberador. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Jesús nuestro Mesías, Jesús liberador. Oremos. Dios misericordioso y eterno, tú mostraste a los hombres el ejemplo de humildad de nuestro Salvador, que se encarnó y murió en la cruz. Concédenos recibir las enseñanzas de su pasión, para poder participar un día de su gloriosa resurrección. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Las lecturas del Antiguo Testamento preanuncian la pasión y muerte de Jesucristo. Nos hablan de la entrega total de Jesús, de su padecimiento y de su obediencia silenciosa. Con este ofrecimiento pacífico salvará al mundo.
Lectura del libro de Isaías. El mismo Señor me ha dado una lengua de discípulo, para que yo sepa reconfortar al fatigado con una palabra de aliento. Cada mañana Él despierta mi oído, para que yo escuche como un discípulo. El Señor abrió mi oído, y yo no me resistí ni me volví atrás. Ofrecí mi espalda a los que me golpeaban, y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No retiré mi rostro cuando me ultrajaban y escupían. Pero el Señor viene en mi ayuda. Por eso no quedé confundido. Por eso endurecí mi rostro como el pedernal, y sé muy bien que no seré defraudado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los que me ven se burlan de mí, hacen una mueca y mueven la cabeza diciendo: confío en el Señor, que Él lo libre, que lo salve si lo quiere tanto. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me rodea una jauría de perros, me asalta una banda de malhechores, taladran mis manos y mis pies, yo puedo contar todos mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se reparten entre sí mi ropa y sortean mi túnica, pero tú, Señor, no te quedes lejos, tú que eres mi fuerza, ven pronto a socorrerme. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Yo anunciaré tu nombre a mis hermanos, te alabaré en medio de la asamblea. Alábenlo los que temen al Señor, glorifíquenlo descendientes de Jacob, témanlo descendientes de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Filipos. Jesucristo, que era de condición divina, no consideró esta igualdad con Dios como algo que debía guardar celosamente. Al contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de servidor, y haciéndose semejante a los hombres. Y presentándose con aspecto humano, se humilló hasta aceptar por obediencia la muerte, y muerte de cruz. Por eso, Dios lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y toda lengua proclame para gloria de Dios Padre, Jesucristo es el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En la pasión de Jesús, narrada por San Mateo, descubriremos que todo se cumple según el plan de Dios. Señor, tu palabra alegra nuestro corazón, luz de nuestros ojos, es tu palabra, Señor. El texto es bastante extenso. Pueden permanecer sentados en sus casas para escuchar con atención la lectura del Santo Evangelio. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Unos días antes de la fiesta de Pascua, los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron en el palacio del sumo sacerdote llamado Caifás, y se pusieron de acuerdo para detener a Jesús con astucia y darle muerte. Pero decían:
No lo hagamos durante la fiesta, para que no se produzca un tumulto en el pueblo. Entonces uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿Cuánto me darán si se lo entrego? Y resolvieron darle 30 monedas de plata. Desde ese momento, Judas buscaba una ocasión favorable para entregarlo. El primer día de los ázimos, los discípulos fueron a preguntar a Jesús: ¿Dónde quieres que te preparemos la comida pascual? Él respondió: Vayan a la ciudad, a la casa de tal persona y díganle: el maestro dice, se acerca mi hora, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Ellos hicieron como Jesús les había ordenado y prepararon la Pascua. Al atardecer estaba en la mesa con los 12 y mientras comían, Jesús les dijo: Les aseguro que uno de ustedes me entregará. Profundamente apenados, ellos empezaron a preguntarle uno por uno: ¿Seré yo, Señor? Él respondió: El que acaba de servirse de la misma fuente que yo, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va, como está escrito de él. Pero hay de aquel por quien el Hijo del Hombre será entregado. Más le valdría no haber nacido. Judas, el que lo iba a entregar, le preguntó: ¿Seré yo, Maestro? Tú lo has dicho. Le respondió Jesús. Mientras comían, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la entregó, diciendo: Beban todos de ella, porque esta es mi sangre, la sangre de la alianza que se derrama por muchos para la remisión de los pecados. Les aseguro que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después del canto de los salmos, salieron hacia el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: Esta misma noche ustedes se van a escandalizar a causa de mí, porque dice la Escritura: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después que yo resucite, iré antes que ustedes a Galilea. Pedro, tomando la palabra, le dijo: Aunque todos se escandalicen por tu causa, yo no me escandalizaré jamás. Jesús le respondió: Te aseguro que esta misma noche, antes que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Pedro le dijo: Aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Cuando Jesús llegó con sus discípulos a una propiedad llamada Getsemaní, les dijo: Quédense aquí mientras yo voy allí a orar. Y llevando con él a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces les dijo: Mi alma tiene una tristeza de muerte, quédense aquí velando conmigo. Y adelantándose un poco, cayó con el rostro en tierra, orando así: Padre mío, si es posible que pase lejos este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Después volvió junto a sus discípulos y los encontró durmiendo. Jesús dijo a Pedro: ¿Es posible que no hayan podido quedarse despiertos conmigo ni siquiera una hora? Estén prevenidos y oren, para no caer en la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Se alejó por segunda vez y suplicó: Padre mío, si no puede pasar este cáliz sin que yo lo beba, que se haga tu voluntad. Al regresar los encontró otra vez durmiendo, porque sus ojos se cerraban de sueño. Nuevamente se alejó de ellos y oró por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Luego volvió junto a sus discípulos y les dijo: Ahora pueden dormir y descansar. Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya se acerca el que me va a entregar. Jesús estaba hablando todavía cuando llegó Judas, uno de los 12, acompañando de una multitud con espadas y palos, enviada por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor les había dado esta señal: Es aquel a quien voy a besar, deténganlo.
Inmediatamente se acercó a Jesús diciéndole: Salud, Maestro. Y lo besó. Jesús le dijo: Amigo, cumple tu cometido. Entonces se abalanzaron sobre él y lo detuvieron. Uno de los que estaban con Jesús sacó su espada e hirió al servidor del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Jesús le dijo: Guarda tu espada, porque el que a hierro mata, a hierro muere. ¿O piensas que no puedo recurrir a mi Padre? Él pondría inmediatamente a mi disposición más de 12 legiones de ángeles. Pero entonces, ¿cómo se cumplirán las Escrituras según las cuales debe suceder esto? Y en ese momento Jesús dijo a la multitud: ¿Soy acaso un bandido para que salgan a arrestarme con palos y espadas? Todos los días me senté a enseñar en el templo y ustedes no me detuvieron. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que escribieron los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que habían arrestado a Jesús lo condujeron a la casa del sumo sacerdote Caifás, donde se habían reunido los escribas y los ancianos. Pedro lo siguió de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los servidores para ver cómo terminaba todo. Los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín buscaban un falso testimonio contra Jesús para poder condenarlo a muerte, pero no lo encontraron, a pesar de haberse presentado numerosos testigos falsos. Finalmente se presentaron 2 que declararon: Este hombre dijo: Yo puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. El sumo sacerdote, poniéndose de pie, dijo a Jesús: ¿No respondes nada? ¿Qué es lo que estos declaran contra ti? Pero Jesús callaba. El sumo sacerdote insistió: Te conjuro por el Dios vivo a que me digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: Tú lo has dicho. Además les aseguro que de ahora en adelante verán al Hijo del Hombre sentarse a la derecha del Todopoderoso y venir sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: Ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Ustedes acaban de oír la blasfemia. ¿Qué les parece? Ellos respondieron: Merece la muerte. Luego lo escupieron en la cara y lo abofetearon. Otros lo golpeaban diciéndole: Tú que eres el Mesías, profetiza. Dinos quién te golpeó. Mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio. Una sirvienta se acercó y le dijo: Tú también estabas con Jesús, el Galileo. Pero él lo negó delante de todos, diciendo: No sé lo que quieres decir. Al retirarse hacia la puerta, lo vio otra sirvienta y dijo a los que estaban allí: Este es uno de los que acompañaban a Jesús, el Nazareno. Y nuevamente Pedro negó con juramento: Yo no conozco a ese hombre. Un poco más tarde, los que estaban allí se acercaron a Pedro y le dijeron: Seguro que tú también eres uno de ellos. Hasta tu acento te traiciona. Entonces Pedro se puso a maldecir y a jurar que no conocía a ese hombre. Enseguida cantó el gallo, y Pedro recordó las palabras que Jesús había dicho: Antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo, lloró amargamente. Cuando amaneció, todos los sumos sacerdotes y ancianos del pueblo deliberaron sobre la manera de hacer ejecutar a Jesús. Después de haberlo atado, lo llevaron ante Pilato, el gobernador, y se lo entregaron. Judas, el que lo entregó, viendo que Jesús había sido condenado, lleno de remordimiento, devolvió las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos, diciendo: He pecado entregando sangre inocente. Ellos respondieron: ¿Qué nos importa? Es asunto tuyo. Entonces él, arrojando las monedas en el templo, salió y se ahorcó. Los sumos sacerdotes, juntando el dinero, dijeron: No está permitido ponerlo en el tesoro, porque es precio de sangre. Después de deliberar, compraron con él un campo, llamado del Alfarero, para sepultar a los extranjeros. Por esta razón se lo llama hasta el día de hoy Campo de Sangre. Así se cumplió lo anunciado por el profeta Jeremías. Y ellos recogieron las 30 monedas de plata,
cantidad en que fue tasado aquel a quien pusieron precio los israelitas. Con el dinero se compró el campo del alfarero, como el Señor me lo había ordenado. Jesús compareció ante el gobernador, y éste le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Él respondió: Tú lo dices. Al ser acusado por los sumos sacerdotes y los ancianos, no respondió nada. Pilato le dijo: ¿No oyes todo lo que declaran contra ti? Jesús no respondió a ninguna de sus preguntas, y esto dejó muy admirado al gobernador. En cada fiesta, el gobernador acostumbraba a poner en libertad a un preso, a elección del pueblo. Había entonces uno famoso, llamado Barrabás. Pilato preguntó al pueblo que estaba reunido: ¿A quién quieren que ponga en libertad? ¿A Jesús Barrabás o a Jesús llamado el Mesías? Él sabía bien que lo habían entregado por envidia. Mientras estaba sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: No te mezcles en el asunto de ese justo, porque hoy, por su causa, tuve un sueño que me hizo sufrir mucho. Mientras tanto, los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la multitud que pidiera la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Tomando de nuevo la palabra, el gobernador les preguntó: ¿A cuál de los dos quieren que ponga en libertad? Ellos respondieron: A Barrabás. Pilato continuó: ¿Y qué haré con Jesús llamado el Mesías? Todos respondieron: Que sea crucificado. Él insistió, ¿Qué mal ha hecho? pero ellos gritaban cada vez más fuerte. Que sea crucificado. Al ver que no se llegaba a nada, sino que aumentaba el tumulto, Pilato hizo traer agua y se lavó las manos delante de la multitud, diciendo: Yo soy inocente de esta sangre, es asunto de ustedes. Y todo el pueblo respondió: Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilato puso en libertad a Barrabás, y a Jesús, después de haberlo hecho azotar, lo entregó para que fuera crucificado. Los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron a toda la guardia alrededor de él. Entonces lo desvistieron y le pusieron un manto rojo. Luego tejieron una corona de espinas y la colocaron sobre su cabeza. Pusieron una caña en su mano derecha y doblando la rodilla delante de él, se burlaban diciendo: Salud, rey de los judíos. Y escupiéndolo, le quitaron la caña y con ella le golpeaban la cabeza. Después de haberse burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron de nuevo sus vestiduras y lo llevaron a crucificar. Al salir, se encontraron con un hombre de Cirene, llamado Simón, y lo obligaron a llevar la cruz. Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que significa lugar del cráneo, le dieron de beber vino con hiel. Él lo probó, pero no quiso tomarlo. Después de crucificarlo, los soldados sortearon sus vestiduras y se las repartieron, y sentándose allí se quedaron para custodiarlo. Colocaron sobre su cabeza una inscripción con el motivo de su condena: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Al mismo tiempo, fueron crucificados con él dos bandidos, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los que pasaban lo insultaban y moviendo la cabeza decían: Tú que destruyes el templo y en 3 días lo vuelves a edificar, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, y baja de la cruz. De la misma manera, los sumos sacerdotes, junto con los escribas y los ancianos, se burlaban diciendo: Ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo. Es Rey de Israel, que baje ahora de la cruz y creeremos en él. Ha confiado en Dios, que él lo libre ahora si lo ama, ya que él dijo: Yo soy hijo de Dios. También lo insultaban los bandidos crucificados con él. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, las tinieblas cubrieron toda la región. Hacia las 3 de la tarde, Jesús exclamó en alta voz: Elí, Elí, lema sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que se encontraban allí, al oírlo, dijeron: Está llamando a Elías. Enseguida,
Uno de ellos corrió a tomar una esponja, la empapó en vinagre y poniéndola en la punta de una caña, le dio de beber. Pero los otros le decían: Espera, veamos si Elías viene a salvarlo. Entonces Jesús, clamando otra vez con voz potente, entregó su espíritu. Inmediatamente el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron y las tumbas se abrieron. Muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron, y saliendo de las tumbas después que Jesús resucitó, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. El centurión y los hombres que custodiaban a Jesús, al ver el terremoto y todo lo que pasaba, se llenaron de miedo y dijeron: Verdaderamente, este era Hijo de Dios. Había allí muchas mujeres que miraban de lejos. Eran las mismas que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo. Entre ellas estaban María Magdalena, María, la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Al atardecer, llegó un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también se había hecho discípulo de Jesús, y fue a ver a Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Pilato ordenó que se lo entregaran. Entonces José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo depositó en un sepulcro nuevo que se había hecho cavar en la roca. Después hizo rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro y se fue. María Magdalena y la otra María estaban sentadas frente al sepulcro. A la mañana siguiente, es decir, después del día de la preparación, los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron y se presentaron ante Pilato diciéndole: Señor, nosotros nos hemos acordado de que ese impostor, cuando aún vivía, dijo: a los 3 días resucitaré. Ordena que el sepulcro sea custodiado hasta el tercer día, no sea que sus discípulos roben el cuerpo y luego digan al pueblo: ha resucitado. Este último engaño sería peor que el primero. Pilato les respondió: Ahí tienen la guardia. Vayan y aseguren la vigilancia como lo crean conveniente. Ellos fueron y aseguraron la vigilancia del sepulcro, sellando la piedra y dejando allí la guardia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ninguno de los 4 evangelios que nos cuentan la pasión y muerte de Jesús quieren ser una crónica detallada de todo lo que pasó. Sí es cierto que cada uno de los evangelios, o de los evangelistas, de los autores inspirados, escoge algunos hechos para mostrarnos un mensaje de salvación. No quieren narrarnos simplemente lo que pasó, sino que quieren predicarnos a nosotros, un poco lo que yo estoy haciendo ahora. Ese es el género de buena noticia. Cada año leemos un evangelio diferente para quien nos narra la pasión de Jesús. Y hoy leímos el evangelio o la predicación de San Mateo. Y obviamente Mateo se quedó con algunos elementos nada más de la vida de Jesús. Hay otros que no lo cuenta él, sino que los contarán otros evangelistas. Pero hay algo que está queriéndonos decir. Primero, en Jesús se cumple todo lo que estaba anunciado. En Jesús se da el cumplimiento de las promesas del Padre. Segundo, también San Mateo nos está queriendo decir algo.
La pasión de Cristo es el elemento final del misterio de salvación. Ya no hay que esperar nada más. Ya empezó el tiempo de salvación. Lo primero, esto de San Mateo elige mucho de las citas del Antiguo Testamento. Es de los 4 evangelios el que más utiliza textos de los profetas para mostrarnos que Jesús no es un profeta más, no es un predicador más, es verdaderamente el Mesías que había prometido Dios. Ya no tenemos que esperar otra cosa. Llegó Jesús. Hay que aceptar la salvación, hay que abrir el corazón a su amor. Lo segundo, signos que utiliza Mateo para hablarnos de acontecimientos sorprendentes que nos muestran el fin. Los terremotos, elementos que se encuentran también en los libros proféticos, en pleno mediodía que se oscurece el día. Son todos signos que utilizan muchas veces los profetas para hablarnos de elemento final de la historia y de juicio por parte de Dios. Ya vemos por dónde va la invitación que nos hace este evangelio que hemos escuchado recién. Hay que recibir la salvación que nos trae Jesús. La pasión de Jesucristo es el elemento final. No hay que esperar nada más. No hay que esperar a otros profetas. ¿O qué nos dice el último visionario? Vieron que a veces uno manda mensaje de WhatsApp, miren lo que dijo la Virgen, miren lo que dijo Jesús, miren lo que dijo este vidente. En Jesús tenemos todo lo que el Padre quiere decirnos. No necesitamos mirar otros pseudo salvadores. Ya fuimos salvados por Jesús. La invitación que nos queda a nosotros es, si ya llega el tiempo de la salvación, si ya empezó la salvación, si ya fuimos salvados, nuestra vida no puede seguir eligiendo el pecado. Nuestra vida no puede seguir eligiendo estar lejos de Dios. En Pedro vemos aquel que traiciona a Jesús, pero después reconoce su error. Quizás esta Semana Santa nos pueda servir también para esto, para reconocernos como aquellos que queremos seguir a Jesús, pero somos frágiles, somos débiles, nos cuesta. Que el Señor nos conceda la gracia de llorar nuestros pecados y de aceptar el don de la salvación que nos ofrece Jesús en esta Semana Santa. Los invito a que proclamemos nuestra fe y expresemos con determinación en quién creemos. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor,
que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Dios nos escucha siempre, como escuchó a su Hijo Jesús. Elevemos nuestra oración al Padre. A cada intención respondemos: Padre, escucha a tus hijos. Padre, escucha a tus hijos. Por la Iglesia, presente y viva en los hogares de los cristianos de todo el mundo, para que transite con esperanza este tiempo y sea fecunda en la oración. Oremos. Padre, escucha a tus hijos. Por los gobernantes y todos los que deben tomar decisiones, para que lo hagan con la responsabilidad de cuidar la vida de todos, sin excepciones. Oremos. Padre, escucha a tus hijos. Por los profesionales y trabajadores que nos cuidan y abastecen en medio de la cuarentena, para que sientan el reconocimiento y agradecimiento de la sociedad y la presencia de Dios que los alienta con su espíritu. Oremos. Padre, escucha a tus hijos. Por los pobres, los abandonados, los perseguidos, los que padecen enfermedades y todos los que participan con sus sufrimientos de la cruz de Cristo, para que encuentren fuerza en la pasión del Señor. Oremos. Padre, escucha a tus hijos. Por los que están alejados de la fe, para que en esta Semana Santa se sientan atraídos por tu amor misericordioso y experimenten el llamado a la conversión. Oremos. Padre, escucha a tus hijos. Por nosotros, aunque no podamos participar por ahora de la Eucaristía, que sigamos esparciendo las semillas de la palabra entre nosotros y entre aquellos con quienes nos comuniquemos. Oremos. Padre, escucha a tus hijos. Por nuestros familiares y amigos difuntos, para que reciban la paz eterna. Oremos. Padre, escucha a tus hijos. Escucha, Padre, esta oración que la elevamos con la confianza de quienes nos sabemos escuchados por ti. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Ofrecemos a Cristo, Rey y Señor de nuestra vida, nuestro júbilo y el propósito de acompañarlo durante esta Semana Santa. Cantamos. Comienza el sacrificio sublime del altar. Cantemos al que pronto su sangre nos va a dar. La hostia está dispuesta y el cáliz redentor ya se alza sobre el ara. Cantemos al Señor. Por este sacrificio que sobra de tu amor, la fe de nuestros padres, consérvanos, Señor. La hostia está dispuesta y el cáliz redentor ya se alza sobre el ara. Cantemos al Señor. Comienza el sacrificio sublime del altar. Cantemos al que pronto
su sangre nos va a dar. La hostia está dispuesta y el cáliz redentor ya se alza sobre el ara. Cantemos al Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Por la pasión de tu Hijo unigénito, danos, Señor, tu perdón. Y aunque no lo merecen nuestras obras, haz que lo recibamos de tu misericordia. Por este único sacrificio, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Él que era inocente, quiso padecer por los pecadores y fue condenado injustamente para salvar a los culpables. Al morir, borró nuestros pecados y al resucitar, nos obtuvo la salvación. Por eso, con todos los ángeles, te alabamos, diciendo con alegría: Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, Señor, y proclamamos tu resurrección hasta que vuelvas.
Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Que Él nos transforme en ofrenda permanente. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, nuestro obispo Pedro y todo el clero, llévala a su perfección en la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con la María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Como Jesús, confiamos nuestras vidas, nuestro caminar en el camino de la vida al Padre y digamos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con el signo que cada uno crea conveniente, nos damos el saludo de la paz. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios.
que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús que nos invita a caminar con Él y entrar en Jerusalén. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Comulgar es compartir los sentimientos de Cristo, es desear serle fiel en el esfuerzo de cada día. Para quienes no pueden comulgar sacramentalmente, rezamos la oración de comunión espiritual. Yo quisiera, Señor, recibirte con aquella pureza, humildad y devoción con que te recibió tu Santísima Madre, con el espíritu y fervor de los santos. Mas no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón, no permitas, Jesús mío, que jamás me aparte y separe de ti. Amén. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Yo me refugio en ti, Señor, que nunca me vea defraudado. Yo pongo mi vida en tus manos. Tú me rescatarás, Dios fiel. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Soy la burla de mis enemigos, la risa de mis propios vecinos. Soy espanto para mis amigos, por la calle al verme huyen de mí. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, pero yo confío en ti, Señor,
y te digo, tú eres mi Dios. Mi destino está en tus manos, líbrame de mi enemigo. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Oremos. Alimentados con tus sagrados dones, te pedimos, Padre, que así como por la muerte de tu Hijo nos haces esperar lo que creemos, por su resurrección lleguemos a la gloria que anhelamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Terminamos esta misa e iniciamos la semana más importante del año para los cristianos. Y al terminar la misa tendremos en nuestras manos un ramo. Aquí tenemos olivos, pero muchos de ustedes tendrán en sus manos quizás la rama de un limonero, la rama de un laurel, la rama de alguna planta que tienen allí en su casa. No pongan después otra ramita, pongan esa misma, esta que hoy usaron ustedes para aclamar a Jesús como Rey, como Señor. Al terminar la misa pónganla en el crucifijo, junto a la imagen de Jesús, del Sagrado Corazón, de los santos que tenemos, que todo el año nos recuerde este día, que estuvimos dispuestos a entrar con Jesús en Jerusalén, lo aclamamos como Rey, como Señor de nuestras vidas, que estuvimos dispuestos a seguir a alguien que nos invita a despojarnos, a dejarnos convertir por Él. Me sopla el Padre Néstor, que el anterior que no los tiremos, ¿no? Lo quemen. Bien, buen dato del Padre Néstor. Entonces, los que tenemos en casa, si todavía no lo quemamos, lo podemos entonces quemar y esas cenizas esparcirlas en la tierra de nuestra casa o también tenerla para algún momento importante. Bien, vamos a recibir entonces la bendición de Dios. Primero nos vamos a acoger al corazón de la Virgen, le pedimos que con ella podamos entrar en Jerusalén, compartir con Jesús su muerte y su resurrección. Y por supuesto nos unimos a tantos hermanos nuestros que hoy en el mundo y en nuestro país están ofreciendo sus vidas por los enfermos, por aquellos que necesitan salud. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Recordemos que a lo largo de toda esta Semana Santa podremos seguir en directo por el Facebook de la Catedral Santa Florentina las misas de todos los días. Y por supuesto el inicio del Triduo Santo, el Jueves Santo a las 19 horas. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Dispuestos a aclamar a Jesús como Rey de nuestras vidas, a seguirlo en la cruz, en la resurrección, vayamos en paz. Demos gracias a Dios.
sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión. No me dejes, Madre mía.